Y 14 años después de entrar en vigencia la actual ley de adopción, el gobierno anunció un nuevo proyecto a fin de agilizar estos procesos. Actualmente los menores sujetos a adopción esperan en promedio 2 años y 15 días. La iniciativa amplía las causales para declarar la adoptabilidad, entre ellas la entrega voluntaria del padre o la madre y la permanencia del menor por más de 6 meses en programas de acogida sin causa justificada. Queremos conversar más sobre este tema. Nos encontramos con la gerente de la Fundación Mi Casa y exdirectora también del Sename, Delia Delgato, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Delia? Buen día. Buenos días. A ver, hay varias cosas que se han estado nombrando. Quiero preguntarle directamente por uno de los temas también que se está planteando, que es el de la protección, la figura de protección intrafamiliar, que hace que sea más fácil, por ejemplo, la adopción para los abuelitos que quieren quedarse con un nieto. ¿Eso va en la línea? ¿Usted cree lo correcto en términos generales de lo que se está planteando en términos de adopción? Mira, lo primero decir en relación a esta propuesta que se trabajó con las instituciones que trabajan adopción. Aquí se formó una comisión el año pasado, fines del año pasado, ya fija, que trabajó desde noviembre y diciembre, donde estaba la Fundación San José, la Fundación Chilena de la Adopción, Sociedad Protectora de la Infancia y nosotros como Fundación Mi Casa. Esa comisión trabajó con la unidad de adopción de Sename. Entonces hubo todo un intercambio de trabajo técnico durante varios meses hasta que finalmente, a mediados de este año, se hizo ya una propuesta definitiva con el Sename, que fue a las distintas instancias de gobierno, digamos, para su ratificación. Por lo tanto, muchas de las cosas que están planteadas son efectivamente muy analizadas por los que trabajamos en adopción. O sea, recoge todas las inquietudes de ustedes que ven la práctica. Entonces, más o menos, yo te diría que las instituciones están bastante de acuerdo. De hecho, estábamos todas presentes ayer en la firma del proyecto de ley, justamente porque fue una instancia con bastante espacio de opinión, de intervención de las instancias que trabajan técnicamente en esto. Por lo tanto, eso lo valoramos mucho desde un punto de vista de poder plasmar en esta reforma lo que conocemos y sabemos del trabajo en adopción. Ahora, en relación a lo que tú me preguntas, la figura. Efectivamente, lo que ocurre hoy día es que, por ejemplo, si unos abuelos están con el hijo de los hijos, cuando tú adoptabas, que se podía hacer con la ley hoy día y que todavía se puede, porque este es un proyecto de ley, se genera una figura jurídica un poco extraña, porque, por ejemplo, los padres adoptaban al hijo del hijo, entonces quedaba una figura legal como que el hijo del hijo eran hermanos con los padres. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Bueno, para evitar eso se crea esta figura nueva, que fue un trabajo que se hizo bastante acucioso viendo legislación comparada y otro, y se crea esta figura de protección intrafamiliar, que significa que se le dan todos los derechos a los abuelos sobre los niños en materia de protección, en materia de representación por lo tanto del colegio, y se le da a su vez todos los derechos a los niños en relación a esos abuelos, pero no se rompe la filiación. Y por lo tanto, siguen no siendo heredan, nietos. Y por lo tanto heredan. No, sí heredan, digamos, pero no se rompe la filiación. El padre sigue siendo el padre o la madre, aunque no puede ejercer esa paternidad o maternidad por las razones que sean, que están con los abuelos, y por lo tanto no se da esta figura rara de que tú tenías que el hijo pasaba a ser hermano. Claro, mi papá es mi hermano. Exacto, entonces hoy día se respeta eso, en el fondo pensando en el niño, que también cuando los niños crecen es un poco rara la figura en que tú seas como legalmente el hermano de tu papá, aunque ese papá no esté o haya muerto o se haya ido. Igual con la mamá. Entonces, esta figura salva ese punto, ¿te fijas? O sea, el hecho de que el niño que está siendo criado y que va a seguir siendo criado y protegido por sus abuelos, más que ser adoptado por los abuelos, puede hacer en esta figura una protección intrafamiliar y se mantenga, por lo tanto, la filiación original. Eso significa, por ejemplo, que en materia de herencia eventualmente podría afectar, porque si tú eres el hermano, no es lo mismo si tú eres el hijo. Pero es mejor en algún sentido ser hermano, mejor, porque uno concurre en calidad, en igualdad de condiciones, mientras que como hijo yo no heredaría. Pero eso en relación a los padres. Pero ¿y qué pasa si son los, o sea, en relación a los abuelos? Pero ¿qué pasa si tu padre es el que tiene bienes? Claro, ahí heredo como hija. Sí. Como hermano, ¿te fijas? No, claro. Entonces, te fijas que pensado si se analizaron todas las cosas y se concluyó que un punto de vista también de la identidad de los niños, que es otro tema súper crucial en esta materia de adopción, tú también respetaras el origen de esos niños. Son hijos de una mamá y de un papá que por distintas razones no pudieron hacerse cargo. Entonces, esta figura legal de cambiarlo a ser adoptado, pasar a ser como legalmente hermano, era un poquito raro. Entonces, se propone esto en el proyecto de ley, creemos que es mucho mejor. Yo te diría que el eje del trabajo, y que fue recogido afortunadamente, digamos, por las instancias después políticas, en términos de poder incorporar esto, está centrado en el niño. O sea, cómo tú generas mecanismos que después de 14 años de implementada esta ley, mejoras esta ley, hacer una reforma integral, aprendiendo de la experiencia, de lo que vimos. Por ejemplo, esto de los abuelos lo vimos en la práctica, ¿te fijas? O sea, se produjeron algunas situaciones que eran un poco extrañas y por lo tanto, recogiendo esa experiencia de los 14 años, se incorpora esta norma. Y ese es un aspecto relevante de la ley. Delia, otro aspecto relevante que tiene también que ver con poner al niño al centro de esta legislación tiene que ver con la susceptibilidad y cómo se simplifica este trámite que quizás es más fácil llamarlo adoptabilidad, porque se entiende quizás mejor de qué estamos hablando, a pesar de que el término legal es susceptibilidad, ¿no?
es verdad? Se aumentan las causales y también disminuye el plazo, entiendo, para que parientes reclamen. Pienso en estos abuelitos que, a diferencia del caso anterior, que están encima, digamos, que están quizás incluso viviendo con el niño, abuelos que estén más lejanos, más rezagados y que de repente podrían estar preocupados de perder oportunidad de llegar a reclamar ese nieto. Mira, aquí lo que ocurre es lo siguiente, el proyecto, o sea, la ley que existe hoy día te planteaba que tú tienes que tener efectivamente la posibilidad de ir a los familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, lo que significa hasta tíos. Es bastante protectora la ley en relación al tema de la familia. No es solo los abuelos, es también hasta tercer grado, lo que significa que pueden haber tíos, parientes un poco más lejanos. Entonces, ¿qué ocurría ahora? Que en el fondo cualquiera de estas familiares, si se iniciaba un proceso de adoptabilidad, de susceptibilidad en el lenguaje que hoy día existe, podía oponerse ante el tribunal. Entonces hoy día lo que se plantea en la ley es que esa oposición, primero es con un determinado tiempo, cuando ya se inició el proceso, hay un plazo, digamos, y segundo, que sea fundada. O sea, que no vaya y tú digas al tribunal, sí, mire, yo me opongo, soy el tío y no quiero que haya. ¿Y por qué? Entonces, fundado, ¿qué significa? Que tú, por ejemplo, yo soy la tía y yo sé que hay un niño que va a ser declarado susceptible. Si yo quiero ir al tribunal, tengo que tener previsto que me quiero hacer cargo del niño. Eso le iba a decir, el fundamento tiene que ser, yo no quiero, me opongo porque lo quiero para mí, lo quiero yo cuidar. Cuestión que hoy día no ocurre. Entonces, ¿qué ocurría? Que a veces se oponían familiares, pero cuando tú le decías, ya, fantástico, yo quiero, entonces dígame usted, ¿cómo usted se va a hacer cargo? ¿Dónde está la pieza del niño? ¿Va a tener previsto comprarle los útiles de colegio? Y no, yo no puedo. Porque sí, no puedo porque yo en mi casa no me... Bueno, y entonces se opone, pero no quiere. Bueno, ¿y qué quiere para el niño? Que vaya a un lugar. Claro. Entonces lo que se trata de hacer acá, en el proyecto, y eso también fue recogido la experiencia, es que aquellos familiares que tienen todo el derecho a reclamar, porque aquí se respeta el derecho a la familia a poder reclamar que haya un proceso que a lo mejor tú digas, no, yo quiero quedarme con mi hijo o mi sobrino, efectivamente sea fundado. Entonces eso es importante, no existía, y por lo tanto se alargaba, y ahí en el fondo de esta propuesta tú puedes acortar el proceso, porque si tú estás preguntando permanentemente a toda la familia y nadie te va dando una respuesta y se hace cargo, el juez, ¿qué es lo que hace? Alarga el proceso. ¿Te fijas? Entonces hoy día se acota, por lo tanto se le pide que efectivamente pueda ser fundada. Lo otro, se ampliaron las causas, porque ponle tú, la causa original que había en la ley hoy día dice abandono o inhabilidad física o moral de los padres, ¿ya? Eso para iniciar un proceso. Hoy día se agregan más causales, pero también tiene la ventaja al agregar más causales que es un poquito más objetivo, porque una de las críticas que hay por de algunas personas que dudan de que los procesos puedan ser todo lo bien hecho que deberían ser, es que, por ejemplo, cuando tú dices inhabilidad moral, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Ok? Claro, no sigue los 10 mandamientos, podría decir alguien. Y por lo tanto hoy día se pone, por ejemplo, el hecho que haya orfandad, o sea, que la persona está sola, el abandono del padre, consumo problemático de drogas o alcohol, el maltrato físico, o sea, por ejemplo, si un niño efectivamente ha ido 2 o 3 veces y está en una medida de protección porque su padre, madre o quien esté con él, de la padre o madre o los dos, sistemáticamente lo maltratan, es una causal que tú puedes esgrimir. Hoy día con la ley como está, tienes que ir a la situación moral, o sea, decir, está inhabilitado moralmente porque usted maltrata. No, hoy día la ley se propone que lo dice. Si hay maltrato permanente, hay situaciones de abuso, por lo tanto tú también puedes presumir que no es lo mejor para el niño. Una buena noticia para los niños, principalmente. No, y lo bueno es que fue consensuado con todos quienes saben, que eso es lo importante. Yo creo que ahora viene sido un proceso que es importante, que es la discusión en el Parlamento, y que uno espera que ojalá se pueda acoger y hacerlo, no te digo rápido, por lo menos que no se demore años en hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Delia, buen día.